Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a... A ver, es que me lío ya con tanto nombre. Vampire de Masquerade Swansong. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. Bueno, ayer, como veis, aquí a la izquierda terminamos con Imen Luis, ¿vale? Investigamos... bueno, aquí voy a leer esto. Cuando avisaron del código rojo, Hazel Iversen, la príncipe de Boston, movilizó todos sus recursos para entender la situación y evaluar el grado de peligro. El acuerdo de unificación corre peligro. Ambos bandos están carcomidos por la duda y las sospechas. Imen debe encontrarse con Denem Osborne para aclarar la situación y asegurarse de que la alianza sigue en pie. Ya conseguimos hablar con él después de que nos metiésemos en una especie de batalla de que nos quitaban los recuerdos y íbamos haciendo una especie de puzzles puñeteros, que por cierto tendría que editar porque me tiré una hora con un puzzle que no podía conseguir y al final lo resolvimos. Y nada, pues ya le hemos tenido que hacer un barrio, ¿vale? Hemos tenido que hacer un barrio negociando, pero bueno, salió todo bien y está todo conseguido. Vale, vamos a darle cañita con Gale. Dije que lo iba a hacer en orden, así que lo hacemos en orden, vale. Cuando avisaron del código rojo, Hazel Iversen se ha perdido el contacto con la persona que dio la alerta. Que debe ir a la casa de Jason Moore para descubrir qué ha ocurrido y traer a Moore de vuelta con la príncipe. Let's go. Eso es. Vale, tenemos para poner aquí un puntito. No, experiencia disponible 0. 0 patatero. Nice badge. Keep an eye on the elevator. I'm gonna go wait for forensics. Okay. Let me know when they get here. Excuse me. Message from the sheriff. Prince asked Moore for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. Joder, ¿todo eso? ¿Esto se podía tocar o hacer algo? No. Boston. Está todo hecho. El códice. Me queda algo en el mundo de las tinieblas. Los Crimson Oaks. Los Crimson Oaks son una organización clandestina difícil de localizar. Ha estado implicada recientemente en varias conspiraciones contra la príncipe de Boston. La magia memorística, que esto es lo que nos aplicaron ayer, ¿no? Aunque la hechicería de sangre es una práctica misteriosa, los Tremer conocen bien sus secretos. La magia memorística es una de las prácticas más oscuras y poco conocidas. Se dice que los hechiceros de Hartford son avezados practicantes de la manipulación de la memoria, aunque esto jamás ha sido confirmado por su regente, Denem Osborne. Vale. Y hemos visto algo más por aquí, ¿no? ¿He visto algo más? Ah, no, porque está en el mundo de las tinieblas, vale. Ok. Ya está, vámonos. Aquí no tengo poder ni nada de eso, ¿no? Solo puedo correr y put. Señor. Sí, señor. Special Agent Smith. The FBI! Finally, some backup. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Got it. Las animaciones son malísimas, ¿eh? Buah, tío. Pero... Uf, es un puto muñeco, tío. Ah, la de los personajes principales tira que va, pero la de los secundarios, tío. Son unos ripilantes, ¿eh? Por lo demás, luego el personaje se mueve bien, ¿eh? Porque ayer con Imen, con lo del teletransportes y todo, y estaba guapo, ¿eh? Que todas las animaciones que hacía no eran robóticas, estaban muy bien hechas. Lieutenant Anderson, I'm in charge of the investigation. Special Agent Smith, FBI. Really? Smith? Is that some kind of joke? No, why?
Let it go. Never mind. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. ¿Dónde está el conserje? Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Vale, ¿quién fue la primera persona en llegar? Who was the first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Vale, cambiemos de tema. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. Did you secure all the exits and entrances to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. ¿Dónde está su familia? Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. ¿Qué saben acerca de Moore? What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Vale, sus guardaespaldas. Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Go on. We're still looking for the head. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. ¿Otro caso? What case? You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. Sentir lo invisible. Cuando activas sentir lo invisible, basta con mirar a un personaje no humano para identificar su naturaleza. También es posible revelar las huellas dejadas por una criatura sobrenatural y aprender más sobre ella. Ok. Agent Smith from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. Sorry, I'm busy. Oh. Policía de Boston, distrito de 4, Cp.4, Deus Nobis. Los primeros en la nación. Cuaderno de notas, teniente Mia Anderson. ¿Cómo paso? ¿Con el ratón? No sé pasarlo con el ratón, gente. Ah, vale. Tira a derecha. Vale, Moore sale con los guardaespaldas. Moore vuelve, herido con sus guardaespaldas. Rechaza la ayuda de Adams. Adams llama a las emergencias. El empleado del parking ve salir el coche de Moore. Baker entra en el edificio, interroga a Adams y Lian llega poco después. ¿Por qué falta la cabeza? Identificación, trofeo, prueba de haber cumplido un encargo, esposa e hija, de vacaciones con amigos. ¿Dónde estás? ¿Dónde los guardaespaldas? ¿Por qué los contrató? Blanqueo de dinero, alguien empleado en el hogar, niñera, limpieza. Bonito apartamento, renovado. Lidia es arquitecta. ¿Por qué su despacho es tan pequeño en comparación con el de su marido? Ok.
My ship ended up at the bottom of the sea as well, like my other lives. Vale. Sorry, I'm busy. I'm busy. This sort of formal decor might impress Boston high society, but not me. No tenemos deducción. Veamos. He was decapitated. It was a pretty clean cut. Vale, ni sabiduría ni deducción esa, mira. Bullet wound in the right hip. A signet ring with a beaver on it. More went to MIT. El MIT. A signet ring with a beaver on it. More went to MIT. ¿Eh? No veo nada más. Oh, no. Interesting. Sentir lo invisible, sentir aura. There's a retainer here somewhere. Moore's driver's license. No me dice nada más, ¿no? They wanted to bring a little vacation back home. No veo una mierda, gente. Está muy oscurito esto. ¿Y esto para qué es? Aquí no hay nada. De momento. De momento no hay nada. A real jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Why were you looking for peace, Jason? The apartment has changed since my last visit. Vale, a ver. Mr. Adams. No, this can't be happening. What a nightmare.
So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Vale, intimidación. Vale, intimidación es lo que más teníamos, Hostia, pues aún así le cuesta, Calmarlo con presencia. Vale, con esto va a dar 100%, gente. Y dejarlo. A ver. Pero tendría que gastar una burrada. Aquí. Que tenemos presencia, que tenemos un 100%. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. I need you to answer a few questions for me. Yes, of course. What do you want to know? A ver, sobre la familia Moore. Coño. ¿Qué puede contarme de Moore? Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. A newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Vale, ¿solía tener visitas? Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well... Yes? His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Vale, ¿tenía algún enemigo? Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. ¿Era fiel? Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Vale, cambiemos de tema. Vale, ¿qué puede contarme de su esposa? Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. ¿Dónde está ella? Espérate, retórica. Bueno, tengo que preguntar todo, ¿no? ¿Dónde está ella? Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. ¿Tiene ella algún enemigo? Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. Vale, era una esposa fiel. O sea, al 100%. Nice. Éxito. Do you think she could have been having an affair? She's a very respectable woman who loves her husband very much. I don't know what sick kind of world you live in. And you would certainly not like to find out.
They had their ups and downs, just like any couple. The staff had noticed that she went to Costa Rica fairly often without her husband. Was she thinking of leaving him? Not at all. Just the opposite. She begged him to spend more time with her and their daughter. Vale. ¿Qué puede contarme de su hija? I imagine the girl left with her mother. Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. ¿Qué puede contarme de los guardaespaldas? Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. Espion para protegerlo. Deducción, no puedo hacer nada. ¿Dónde están? Do you have any idea where they might have gone? No. But believe you me, if I ever see them again, I'm gonna give them a piece of my mind. ¿Qué puede contarme de lo ocurrido durante la noche? Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell, but nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. Vale, sobre el parking. No, le ha a dejar mierda, joder. Le di You sin have querer. to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him Mierda, tío. and for his family. And we need to find out who's messing with us. No sé si puedo hablar That's otra what vez con we're él. here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Habla otra vez con él. I've just got one more question. Yes. What do you want to know? Ah, menos mal. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes. Using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Vale. Tarjeta ya magnética. Muy I think importante we're esto. done here. Thank you. Huh. You managed to calm him down. I thought that would be impossible. Yes, and he was able to answer a few questions. Policía de Boston, distrito de 4, Cp.4, bla 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 bla, cuaderno de nota, agente Tyler Hale. Esto lo hemos leído antes. Ethan Adams, 60, conserje, mayordomo. Una relación con los Moore. Presente en la escena, Moore regresó en torno a las 2, herido con guardaespaldas. Necesito más información, pero el señor Adams estaba en shock. Se siente culpable, cree que podría haber hecho más. Leal, profesional, amistoso, vieja escuela, meticuloso, educado.
Visto esto. Somebody slept here. Vale. Pues ya está. Alguien ha dormido ahí. Y punto. It'll pass. Don't worry. Pedazo de león, chaval. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Ajedrez. My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. A ese jugamos un día online, gente. Lo haría. ¿Eh? Yo contra vosotros. A mí se me da muy bien. Me gusta mucho el ajedrez. Hacemos un torneo de ajedrez. I've never been in this part of the apartment before. Vale. Inconsumible. Monedas antiguas. Poems La in hija de las Lydia's mother flores. tongue. Poemas en castellano. De Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1852. Para Lidia, de parte de abuelita. Ok. Someone Vamos tossed a por bunch aquí. of stuff in this bag, in a hurry to leave. Archivo confidencial, Beryl Underwood. Vale. Estimada señora, Beryl Underwood es un sujeto especialmente delicado, en el sentido de que se sabe mucho más de finanzas que yo. Me ve como un mero subordinado y sospecha enormemente de mí. No me cabe duda de que usa redes extremadamente seguras para sus asuntos más inusuales, y de hecho haría mal si así no fuera. Como he trabajado para él, el señor Underwood ha acudido a mí de forma habitual en lo referente a su interés en la industria del azúcar. Su capacidad de proyectar en el futuro es impresionante. Todas sus acciones están bien sopesadas y nunca lo he visto cometer un error. Además de su intensa actividad de lobby en países desarrollados, sus recientes actividades financieras revelan una astuta intensificación de sus operaciones en los países del BRICS. Diversas personas cercanas al poder en Brasil, la India y Sudáfrica en concreto han recibido donativos económicos y en especie, coches, villas, joyas, etc. a través de las compañías fantasmas o intermediarios de confianza. Lo veo como un modo efectivo de reafirmar su control sobre áreas de producción críticas, siempre cubriendo su rastro con gran eficacia. Más recientemente me pidió invertir masivamente en medios de comunicación y universidades para contraatacar las investigaciones y publicaciones que demuestran lo dañino que es el azúcar en la dieta humana. Ya tiene control indirecto sobre varios canales de televisión nacionales en países del sur de Europa y el continente africano con el objetivo de emitir contrapropaganda. Asimismo tiene ciertas inversiones en la industria audiovisual india. Imagino que con el mismo objetivo en mente. No dudo en apoyar a varios laboratorios privados a cargo de demostrar la responsabilidad de otros elementos en el desarrollo de cánceres, tales como las grasas saturadas. Fue una idea brillante. Este campo se está expandiendo rápidamente y debería ser objeto de inversiones futuras, dado que los resultados iniciales parecen prometedores. Encontrará juntos extractos que le permitirán confirmar por sí misma mis observaciones en estas materias. Y por último, Will you ever change? ya van varios años que vengo observando conexiones con intermediarios de milicias armadas en Sudamérica. No sé mucho sobre el tema y me cuidaría mucho de interrogar al señor Underwood al respecto, pero podemos asumir que se trata de un intento de desestabilizar los gobiernos locales hostiles a la presencia de las compañías que él controla. Todo esto demuestra que no solo tiene instinto natural para lo financiero, sino también un profundo conocimiento de los temas geopolíticos asociados. Beryl Underwood es el Kasparov de los negocios, siempre varias jugadas por delante, y eso lo hace especialmente difícil de descifrar, incluso para mí. Soy eterno seguidor Moore. Vale, el Beryl Underwood es el chiquillo de nuestro personaje, de Gabe, ¿no? Que es un viejo, bueno, viejo amargado. Vale. Algunos objetos y documentos son una amenaza para la mascarada si quedan en manos del enemigo. Asegúrate de recuperarlos o destruirlos. En caso contrario, el nivel de sospecha aumentará. Ajá. ¿Y cómo los destruye? ¿Prende fuego? I understand better now. The prince asked Moore for a complete report on the members of the Primogen. Someone tossed a bunch of stuff in this bag, in a hurry to leave. ¿Llave del coche? Sí.
Vale, creo que ya estaría bien. Sí. Y todo hecho un desastre. Si hubiesen ido corriendo, ¿no? Está lleno de ropa por The todos lados. concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Toda la ropa por todo el suelo, tío. It must have been used to dress a wound. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. Canal de noticias. Primera plana, continúa una investigación por el asesinato de Beacon Hill. Bla 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 bla. Tauro. Géminis. Ahí está Sagitario. Es el mío. No aceptes las opiniones de la gente que intente presionarte. Usa tu curiosidad para expandir tus horizontes. Si sientes que te están atacando, podría ser solo un problema de comunicación. Ole. Vale, 15 grados, nublado. Los cojones, estamos a 30 grados. Vale, por eso sería en aquel año, ¿no? Y en esa ciudad. Llamar. Hola, Jason. The number you have dialed is not in service. Pues vale, no me sé ningún número de teléfono, o sea que... Aquí es donde he venido. Estimada Lidia, muchas gracias por el poemario de Emily Dickinson que tan amablemente me enviaste. Cada día me inspira. Lo leo a última hora de la tarde o mientras me tomo un té. Si las plumas simbolizan la esperanza, tendré que quedarme aún más en el parque del Monte Real. Debes venir a verme y pronto, antes de que haga demasiado frío para ti, friolera mía, y te marches al sur a pasar el invierno. Me tengo que ir. Mi pulong está casi listo. Dale un beso a tu hija de mi parte. Muac, 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 muac. Muac, muac. Emil. A ver. A cell phone. Locked, of course. Vale, pero me lo llevo, ¿no? Hay unas manchas de sangre en el suelo. Y esto es lo de antes, ¿no? Cabrón, no podemos hackearlo, tío. Introducir código. Es que no tenemos el código. ¿Qué es una mierda de estas? No. ¿Alguna imagen que nos dé una pista para hacer aquí el desbloqueo? ¿Qué signo es este? Que a lo mejor si pudiésemos hacer el símbolo. No, eso es muy difícil. No tendría sentido.
No. A drafting table. That must be Lydia's desk. Esa de planos. The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica. Esa pura vida. Vida Extension Project. Jason. ¿Otra vez ha cambiado el código de seguridad? Sí, esta vez es la fecha de nacimiento de Jun. Fecha de nacimiento de Jun. Son caras sonrientes, ¿no? No son números, ¿no? No me esperes, despierta esta noche, cariño. Como siempre, vamos al cine, quizás nos veamos a la vuelta. Sí, o a la hora de comer, vale. Te dejé una nota adhesiva en la agenda, ¿la has visto? Sí, pero ya me dijiste eso ayer, cariño. No me acuerdo de la referencia de las cortinas. ¿Puedes enviármela? Sí, mañana. Vale, bla, bla, bla. Es en la casa de la playa. Cógelo, Lidia. No lo hagas así, a distancia. Tengo que calmarme. Ya hablaremos mañana. Vamos, cógelo. No, Jason. Estoy pensando que voy a tener que contárselo a Jun, como cada vez. Esta es la tercera vez que nos dejas plantadas desde Navidad. Vale. Esta casa para los tres. No para que mi madre pueda venir a Jun allí. Te veo mañana. Te quiero. Han admitido a Jun en el Liceo Francés de Boston. Está dando saltos de alegría. Genial. ¿No viniste a casa anoche? No, pero esta noche sí. Tengo ganas. ¿Dónde estás? Es la 1 de la mañana. Lidia, ¿podemos hablar? Pero llámame. Lo pillo, ¿vale? Jun ha llorado esta mañana porque no estabas. ¿Qué está pasando? No sé qué has estado haciendo. Pero no tenemos por qué hablar de ello al llegar a casa. Si no quieres, llámame. Mensaje de Jun. Lunes... Dad gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me, and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Vale, si se la ha regalado será su cumpleaños, ¿no? El 2 de septiembre. Mom, Dad gave me a phone this morning for the first day of school. Ah, no, para el primer día de colegio. And I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June. I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I'm sorry. I apologize for everything. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Estos son los mismos mensajes, ¿no? Fecha de nacimiento de Jun. No sé. Bueno, ahora no puede correr aquí o qué. Ahora que aquí dentro no puede correr.
was searching here was looking for something specific. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Nobody told me there would be a retainer here. Ugh, what a mess. A fortress security catalog. They install highly secure rooms. Página 2, caja fuerte empotrada, producto tal. Para proteger los objetos de valor y documentos importantes, la caja fuerte empotrada tiene un sistema de cierre de 15 puntos de acero de alta densidad, una cerradura electrónica y una puerta irrompible sin bisagras visibles. Pasadizo secreto, producto tal. Diseñados para usted una salida de emergencia secreta perfectamente camuflada con el interior de la estancia. Nuestros paneles deslizantes usan una tecnología hidráulica completamente silenciosa. Opcionalmente, la salida del pasadizo secreto puede equiparse con una despensa y una cerradura de 8 puntos. Armería secreta. Por su seguridad y la de sus seres queridos, elija la armería secreta a su alcance, pero no a la de sus hijos, para garantizar su seguridad en cualquier habitación. Sus paneles personalizados se ocultan deslizándose gracias a una tecnología hidráulica totalmente silenciosa. Disponible también la versión impermeable para cuartos de baño. Habitación del pánico, para proteger sus objetos de valor de gran tamaño y a sus seres queridos en caso de grave peligro. La habitación del pánico incluye todos nuestros sistemas patentados. Cuenta con una puerta oculta de 15 puntos, ventilación independiente y suministro de agua, y ofrece un cómodo espacio de supervivencia capaz de mantener a salvo a 4 personas bajo cualquier circunstancia. Vaya tela, ¿eh? ¿Será por seguridad, tío? Me cago en Dios. Vale, no puedo coger el otro. Solo puedo leer esto. Solo me deja leer esto. No, solo lee este, ¿no? Sí. What a mess. Vale. No entiendo esto. A ver. Esto lo puedo leer, pero de arriba no. What a mess. What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. I work for the council. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here Se after... quejaban de los ojos del Mass Effect Andrómeda, gente. Se quejaban de los ojos de Mass Effect Andrómeda. Have it. Here you go. Okay. Ahí lo dejo, ¿eh? Let's see how much she knows. Vale, este es uno de los informes que tenemos que... Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Vale, dominación, gente, la vamos a dominar. Quiero lo que haya averiguado ya. I don't have time for this. Give me what you have. What I've got. Of course, sir. Here. That's everything. You made the right choice. Tell me exactly what they asked you to do. No se puede leer, ¿no? I got a message at 2:20 telling me to go to this address. I was supposed to pick up more and some financial documents. After that, I was supposed to wait for further instructions. Vale, más dominación. Hacerle leer el mensaje de texto sobre la misión. Uf, no me queda ansia casi, ¿eh? Read the message you received. Target, Jason Moore. Address, 200 Clarendon Street, top floor. Exfiltrate target if possible. Otherwise, final elimination. Destroy Carapata's files. Complete mission for further instructions. If I had gotten to Moore before you did... I would have had to take him out. Well, you could have tried. Well... I hope I'm not going to have any trouble.
Vale. Qué lástima, tío, que no me quede más dominación, tío. Dejarla terminar su misión. Decirle que se vaya. I'll tell the prince you obeyed your orders, but you'd better go. But my mission. I've got to... No questions, Lane. Very well, Mr. Bazori. Vale, se ha ido igualmente. Perfecto. Vale, pero necesitamos recuperar ansia. No sé si tengo algún consumible. Ah. Esto es fuerza de voluntad, no ansia, tío. Total, se va, ¿para qué? Aquí yo no puedo hacer nada. A ver. Aquí no hay nada, tío. Está esto, pero no puedo interactuar con él. This is where I met Moore for the first time. Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Nice collection. Working for us has its advantages. Son billetes. Y monedas. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. El personaje es Caleb. Antes le he dicho yo Gabe. Bueno, se parece, ¿no? The mayor's deeds. Escrituras de propiedad del alcalde. Deeds. Stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camarilla's business. Portfolios of old shares. Vale. Aquí no había un pavo. Se ha movido, ¿no? Vale, este tío... Es que no tengo ninguna guarida, gente. Pero creo que le puedo chupar la sangre. Es que no tenemos ansia, tío. Puedo seguir subiendo por ahí. Son of a bitch wasn't messing around. Have you seen all that cash? Voy a subir primero aquí. Hostia, que aquí hay otro, tío. I should put some money on that. Pizza. Officer Baker, can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. ¿Qué le pasaba? Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that,
I found the decapitated body. Vale, ¿y su compañero? Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. ¿Tocó el cadáver? Did you touch the body? No. There was nothing I could do to help him, so I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Vale, ¿y el conserje? Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. ¿Y qué hizo luego? Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. Vale, no puedo deducir. Sí. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family then? Nothing. The place is empty. Yeah. No puedo preguntarle nada a esto. If you remember anything else, let me know. Of course. I should put some money on that. Llave magnética. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Son puros. Me quedo ahí. No sé si espera que se vaya para allá. Hay que... no lo ve. Está menos a la vista, ¿no? Por culo. Meet me there. Okay, sure. Hala. Ya me quita la ansia. Menú de disciplinas. ¿Cuánta experiencia tengo? Tengo una mierda. Va, pasando. No, me habrá dado una bonificación, pero no tengo nada. It seems like gardening is a real passion for Lydia. Not sure Jason shares your enthusiasm. Vale. No, me lo he traído aquí. Hostia, espérate, porque yo no me acuerdo dónde estoy. ¿Cómo llegar hasta el otro sitio, quiero decir? Huh. You managed to calm him down. Ah, vale. I thought that would be impossible. Yes, and he was able to answer a few questions.
Porque voy un poco perdido ahora, ¿eh? Menuda casa, tú. What a stink. Vale, aquí arriba habéis subido ya y había un pavo, ¿no? Sí. Y aquí es donde he visto al tío este que le chupa la sangre, vale. No sé. Aquí también hemos estado. Y aquí se usa la llave magnética esa, ¿no? Fine vintages imported from Europe. Moore knew how to treat his guests. Ya. Una casa, tú. Joder, aquí es todo gigante, hecho. ¿Qué haces, Are tío? you all right? Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then... give me a minute, and I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. ¿Y tú qué? Nada. When I knew him, he took better care of himself. What's going on with him? There are bloody prints on these bags. Qué rica la pizza. A ver. Still looking. Looks like Una agenda. Lydia's planner. De Lidia. Caso de emergencia llama al Pura Vida. Ah. Pura Vida. Tenemos que llamar como si fuese los números. Lydia's life seems to revolve around June and her home in Costa Rica, with Jason often absent. Podríamos probar en el teléfono del aseo. Why is the FBI interested in Moore? His name came up in several financial investigations we're working on. Ahora este no le puede morder. Holy shit. Vale, aquí están estos. Vale, ¿cómo accedía yo al baño? Unas katanicas. Únicas. Espadas. One of the weapons is missing. Es verdad. Esto en la cocina. Where in God's name is forensics? Go ahead. It's okay. Vale, aquí ya vuelves al principio, ¿no? Vale. ¿Dónde estaba el aseo, tío? Aquí. No.
tío. Esto es la cocina. Al otro lado, ¿no? Por aquí. Va, pero este no es. Este... cuidado. Este así no es. Por aquí donde está este. Que le podemos chupar la sangre. Vale. Este cuarto de baño no es el que voy buscando. Joder, he perdido de vista el cuarto de baño que quiero, tío. Flipao. ¿Esto lo mira? Sí. Voy a subir por algún lado. Vale. Esto es el despacho. Que por aquí no estaba, tío. ¿Dónde está el puto baño ese que tenemos que teclear un número, tío? No puede ser que me haya perdido tanto. Gente. ¿Será posible, eh? No puede ser, gente. ¿Y esta puerta? ¿Dónde estás? No respondiste a mi llamada. Te dejo un mensaje. Te necesitamos esta noche, ya me dices. Desde los informes, Jason, me están preguntando por los informes que deberías haber enviado hace una semana. No sé qué está pasando, pero envíalos ya. La confirmación de reserva. Jet pesado fletado para un viaje de Boston, Hong Kong, martes 5 de septiembre a las 5:45. Ok. Lydia and June at the beach. Llave de los archivos de Jason Moore. Ojito. A safe. Now we just have to find the code. Vale, lo de pura vida podría ser, ¿no? ¿O qué? Bueno, aquí está manchado, gente. A ver. Un segundo. La P es el 7. Esto no sería. El 8. El 7. El 2. Nada más, no cabe. Son 6 cifras. No. Este debe ser la fecha de nacimiento, ¿no? De la chavala. Creo.
Vale, tengo la llave de los archivos. Ah, la única puerta que he visto es esta. Nice. Zona segura encontrada. An auction. Acquisition of lot 87. De Jean Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. Archivo confidencial. Estimada señora, Diane Siaka es uno de los miembros más activos de su primogenitura. No tiene gran interés en los temas de las finanzas, así que me deja gestionar su pequeña fortuna como me parece. Acude a mí para lavar el dinero que recibe de sus numerosos trapiches con objetos de ocultismo. Como las cantidades son relativamente insignificantes, nunca ha sido un problema para mí. Tras depender mucho tiempo de la generosidad que usted le brindaba, ya ha amasado suficiente dinero como para arreglársela solo, a pesar de sus erráticos hábitos económicos. Por este motivo, le recomiendo que ahorre una cantidad sustancial de dinero, dejando de hacerle contribuciones. Por supuesto, si estas tienen como objetivo garantizar su lealtad, dejo a su criterio juzgar si tal recomendación es buena o mala idea. El señor Siaka es lo que consideramos en el negocio alguien fácil de explotar, aunque él se describe a sí mismo como coleccionista. Gasta sin mesura su dinero en cosas que son importantes para él y le dan totalmente igual los beneficios que puedan derivarse. A mí me gustaría atraer su atención el hecho de que hace poco realizó inversiones inmobiliarias cerca de Salem. Apartamentos, almacenes, garajes, el mismo tipo de propiedades y tamaños que la propiedad que actualmente posee en Boston. Es como si tuviera intención de establecer una segunda residencia. Su eterno servidor, Moore. Vale. Falta el de Hilda y el del Dr. Richard. Ok, esto era importante. Vale. Portfolios of old shares. Veamos. Sigo sin saber dónde meterme, tío. Sigo sin saber dónde meterme, gente. Vale, aquí está lo del ajedrez. A ver si era aquí. ¿Aquí era? ¿Hemos estado aquí? Espérate, que aquí quiero que no he estado, tío. Esta es la habitación de la pequeña. Vale. Cumpleaños feliz, ¿dónde está? Aquí. Vale, a ver. Hostia, que se me cae el móvil. Coño, quita. A ver. Es un 9, ¿no? 4 del 9. 04 09. Aquí pone 2015, vale, pero tendremos que quitar el 15, vale. Esos son 4 añitos. Vale, perfecto. Pues nació en el 2011 entonces, ¿no? 4 del 9 del 11, ¿no? Esa podría ser una fecha. Correcto. Jason and June, probably on a beach in Costa Rica. June dressed up for Halloween. The diary of an 8-year-old girl, June. Jason's daughter. Querido diario, la abuelita me ha dado este diario. Dice que ya soy lo suficientemente mayor para tener secretos. Voy a escribir en él todos los días. Hasta mañana.
Está lloviendo y me aburro. Mac no ha venido al colegio. Tiene paperas. María aprovechó para decir que cosas malas sobre ella, como es fea y estúpida. Mac juega con el móvil de su mamá sin pedirle permiso. Dice que yo podría intentarlo con el de papá. Lo intento fijar en lo que hace, pero no es fácil de ver. Ayer Mac escupió en las gafas de Mary. Nos rimos un montón. Lo conseguí. Me fijé en cómo lo hacía papá y ayer fui capaz de enviar mensajes a Mac incluso con mi juego. Copié la forma de mi pizarra para no olvidarme. Me muero por tener mi propio móvil. Papá dijo que podía tener uno para el primer día de clase, pero mami no está muy de acuerdo. Mac tiene uno, pero mami dice que es por tenerla contenta, porque sus padres no cuidan de ella. No estoy de acuerdo. Ella tiene 2 navidades y 2 cumpleaños. Estoy hasta el gorro. Estoy tan feliz. Vamos a estar un mes en la casa del bosque. Papá también va a venir. Mamá ha dicho que lo prometió. Mac quiere que pregunte si puede venir, pero creo que no es buena idea. Me da a mamá que no le cae muy bien. Por fin he descifrado el mensaje de Mac. Habría sido más fácil si hubiese tenido mi móvil, pero Taler me quiere, no sé muy bien qué pensar de él. Vale, es que aquí hay un código, a ver. Cuatro, 3, 6 5, 6. La abuelita me ha dado un brazalete para el tobillo con una tortuguita azul. Es una monada. Mamá quiere que vaya a clases de surf, pero son un rollo. Prefiero estar en casa. Mamá está un poco cabreada todo el rato, lo noto. Querido diario, estoy triste. Ayer mami gritó un montón a papá. E incluso lloró. No va a venir. No aguanto más que mienta y haga llorar a mami. Mami dice que él tiene demasiado trabajo y que estamos aquí y que de haberlo sabido habría hecho caso a la abuelita. Yo lo hago como no oigo. Como que no oigo. Pero a veces la abuelita dice tacos sobre papi. Ayer vi a Mac con su niñera en el parque. La semana que viene se va a Italia con su papá. ¡Qué suerte tiene! Me dijo que me traería un llavero porque su papi siempre le compra todo lo que quiere. Menudo morro. María ha estado cuidándome desde el sábado. Papá me ha dicho que mamá volvió para encargarse de la casa del bosque y rejarse en casa de la abuelita. He llorado porque mami no va a estar aquí en mi primer día de colegio, pero papá ha dicho que me comprará el teléfono. ¿Qué ilu me hace? Quiero el mismo que tiene Mac. Querido diario, no soporto comer más pizza, hace que te dura la tripa. Papi no quiere cocinar, ya no quiere hacer nada. Echo de menos a mami porque me hacía pasta. Encontré algunas golosinas en la cocina y me las comí todas. Papi está triste. Me he peleado con papá, no quiere que vaya a casa de Mac. Y yo no quiero estar más con María. Huele como el armario de la abuelita y nunca me habla. Me puse a llorar y dije que quería a mami. Y papi se enfadó y también lloró, así que me fui a mi habitación. Papá dice que a esta hora mami está durmiendo allí. Quiero ser mayor y ya abrir una pastelería con Mac. Bueno. Vale. Otro mensaje oculto para ti. Buena suerte descifrándolo, Mac. Bueno, a ver. Pero hay varios números iguales, ¿no? Ah, no, simplemente están ya en orden, ¿no? Sí. Tyler. Tyler. Está en inglés. Is. Oh. In. Está en. Love. In love. Está enamorado. In love es enamorado. 5, 6, 8, 3. Vale, 9, 8. Ah, vale. ¿Qué pone ahí? With. Con. Poor kid. Contigo. De ti, ¿no? Contigo. Vale. ¿Podríamos traducir lo otro? El 4, 3, 6, 5, 6, 6. A ver. El 4 es una I. El 3 es una E.
El 6 es una N. No, el 6 no es una N. Ojo, que aquí hay otro 6 diferente. No me cuadra esto. ¿Por qué hay dos 6 que no son iguales? Joder, es que hay uno que pone que es una O. A ver, 9 sale... Es que no son iguales, ¿eh? Es que depende el código. O a lo mejor es uno por grupo. A ver, el 4 del primer grupo no está, no existe. Ahí. El 3 sería una E. Es que esa sí que se repite. El 6 una N, podría ser. El 5 una L. Y el otro 6, diferente, una O. Y el lo. Es que no tiene sentido. No sé. No sé. Oh. La batería electrónica. A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Deja de hablar ya, me estás poniendo nervioso. You must be Smith. Yes. Rickman. Have you found anything? Not yet. This is the girl's room. There's no sign of her. I guess that's a good thing. I'm going to take a look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. Find anything? Nothing yet. No puedo hacer nada más con ella. La cámara. Did you inherit your mother's artistic talent, June? Did you inherit your mother's artistic talent, June? Qué guay, ¿no? Esta pedazo de cama, sofá o lo que sea esto. Me parece como una mini casita. Un cubo de Rubik. Muñecos. Y poco más. Bueno, a ver, tenemos un código. Sí, tenemos el código del cumpleaños de June, que no sé dónde hay que ponerlo ahora mismo. En una caja fuerte que hemos encontrado antes, que no sé dónde está, por cierto. Creo que estaba por aquí. ¿O no? No sé. Esto es un puto laberinto, tío. Puto laberinto, tal cual. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. Yo esto ya lo he mirado ya. Sala de dibujo, tal, no sé qué, esto. A ver, ¿dónde está la caja fuerte? Es que me estoy liando fácil aquí, ¿eh? Joder.
Vale, aquí te lleva a la cocina. Lavandería. Wet laundry. Mold. It's been here for several days. Vale. Ascensor. Vale. Pero es que no me quisiera ir del ascensor, pero bueno. Vale. A otra planta, quiero decir. Planta, ¿qué? ¿La -4? Ah, esto es el parque. Vale, vale, esto es el parque. El parque lo tenemos que investigar. Vale, vale, pero vamos a terminar la planta de arriba, tío. Claro. Vale, de aquí ya sabemos que vamos al parque, gente. Vamos a investigar bien. Vale, es la puerta de la llave magnética. ¿Dónde está la estatua? Vale, conforme subimos a la izquierda, vale. Ok. El comedor. La cocina otra vez. Aquí es donde estaba este señor. No problem. ¿Te puedes creer que no? Cada vez que encuentro un código no sé dónde tengo que ir? Es increíble. O sea, no encuentro el sitio donde había que ponerlo. Es flipante esto. Aquí está este. Fuera. Vale, aquí había un baño, pero esto no era el baño que yo iba buscando. Epa. Vale. Aquí es donde está este señor. Vale, aquí es donde estaba el acuario. Vale. Aquí estaba este decapitado. Pero no puede ser, gente. Vamos a ver, es que lo estoy recorriendo una y otra vez y no lo encuentro, tío. Sorry, Smith. A little busy here. Este me lo puedo llevar al cuartico, ojo, ¿Se darán cuenta? Bah, de momento me sobra ansia de eso. Y volvemos aquí. Hostia, qué jaleo, chaval. ¡Madre mía! Hey. A ver, la puerta grande esta, ¿dónde era? Aquí podría ser, espérate. ¿Aquí puede estar la caja fuerte? Sí, estaba aquí. Vale. Introducir código. Cero 4 0 9. De momento concuerda con la sangre. 2011 11 Bingo. Archivo confidencial. Richard Dunham. Estimada señora, entender a Richard Dunham es bastante fácil a la luz de sus transacciones financieras. El doctor Dunham se dedica casi por completo a sus investigaciones. A este respecto,
No tiene nada que temer de las inversiones que ha realizado. Cumplen estrictamente con las especificaciones que usted marcó. La mayor parte de mi trabajo consiste en montar y desmontar redes financieras para evitar cualquier seguimiento. Debe decirse que sus necesidades están aumentando, lo que va unido a la ampliación del ámbito de sus experimentos tras sus recientes descubrimientos, al menos según me cuenta. Desafortunadamente no estoy en posición de poder ofrecer una opinión a este respecto, pero desde un punto de vista estrictamente financiero, de momento los resultados no están ahí. Sin embargo, tengo grandes esperanzas en los mercados que seguro se desarrollarán en un futuro próximo como resultado de su empuje. Por favor, tenga en cuenta que las inversiones realizadas son colosales. Aparte de eso, el Dr. Dunham no se involucra en la gestión de sus asuntos siempre y cuando lee. Finalmente, hace poco. Finalmente. ¿Qué? Cuando lee, finalmente. No. Hace poco me tomé la libertad de crear Bombcraft Holding para canalizar los ingresos de sus actividades e invertirlas en ámbitos fiables. Debo admitir, sin embargo, que hasta ahora los beneficios son más bajos de lo esperado. En particular, una institución como el Salón Rojo de Boston, de éxito innegable, recibe el apoyo de numerosos y eminentes miembros de su organización. Pero esto no se ve reflejado en las cuentas. Como el Dr. Dunham se muestra reservado a este respecto y el señor Underwood se ha hecho recientemente con la gestión del local, no tengo acceso a los elementos suficientes para corroborar mis alegaciones. Sin embargo, aunque mis predicciones no son siempre 100% exactas, no pueden estar muy lejos de la realidad. La única conclusión que se puede sacar de esto es que hay capital que está desapareciendo sin mi conocimiento. Recomiendo una profunda investigación del Salón Rojo para arrojar luz sobre ese importante asunto. There was a lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. Vale, falta Hilda. A thank you letter from Fortress Security after the installation of a system for more. Vale, están haciendo el producto tal, estimado señor Moore. I've already heard about this company somewhere. Vale, gracias por elegirnos. Esperamos que esté satisfecho con nuestros servicios. No olvide cambiar la contraseña cada 6 meses o después de cada uso de emergencia. En caso de problemas técnicos, nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Por qué no puedo pasar? Ah, no, que era este punto. Vale, nada. ¿Y ahora qué? Vale. Lo del pura vida esa, yo no sé si podíamos llamar por teléfono o no. Gente, yo creo que ya con esto me iría al parking, ¿no? Es que no sé... A ver. No, aquí no es. También hemos leído lo de los códigos aquí. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Aquí, ¿no? Ugh, what a mess. Ya te llevas. Paso a ir al baño a marcar números de teléfono. Es que estaba lo de pura vida esa, pero yo creo que eso va a ser una chorrada, ¿no? Vamos al parking y andamos por culo. Y listo, y lo vamos a ir dejando también, ¿eh? Ahora mismo. Es que no sé lo que me quedará de aquí. Esta parte, tío. Bueno, el parking no creo yo que sea gran cosa, ¿no? Mister, you can't go into the parking garage. It's a crime scene. Agent Smith, FBI. Oh, hi. Officer Norton. Hey, they didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant, part security guard, part valet. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. Or at least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry. No tengo deducción, o sea que...
No prestar atención. Well, I've got a few questions. Vale, el testigo. Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. ¿Marcas de neumáticos? You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. ¿Un accidente? And you said there was an accident near the exit. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling it. Vale, ¿qué coche? Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. ¿Algo más? Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Let me know if you have any other questions. Any news, guys? Nothing yet. Copias de coches actuales, ¿eh? Este parece un Honda Civic, que se parece a un Alfa Romeo. Este parece, yo qué sé. Este es un Mustang. Mustang no, este parece también un Alfa Romeo. Un Land Rover. All right. Do you know if our backup's on the way? This should take a long time. Agent Smith, FBI. Oh, hello. McLean. Can I help you? McLean. Just a few questions. Bruce Willis, ¿no? En la jungla de cristal, ¿no? ¿Era McLean? Pero los coches de Moore... Moore had several cars, right? Yeah, I think so. But you better talk to Wyatt about that. Sobre el accidente... Your colleague mentioned an accident that happened tonight. Do you know anything about it? Oh, no. Not yet. Wyatt told us everything he knows. Sobre el testigo... You questioned the caretaker when you arrived? We didn't have to. Wyatt told us everything we needed. He's a real team player. Vale, te dejo tranquilo. If you want to find out more, you should talk to... Wyatt. Oh, so you know him too? Vale, este... Si tuviésemos un escondite, le vemos chupar la sangre. Vale. Do you know if our backup's on the way? This should take a long time. Unas raticas. ¿Me verán alimentarme? I won't stoop that low. Ah, que a este no le gustan las ratas. Feeding on that is beneath a kindred. Qué cabrón. Se quiere alimentar de las ratas. Quiero ansia. Sí, aquí hay pistas. Sentir aura. Y qué bien. No tengo ni la llave, ni cerradura, ni seguridad. Estupendo. Vale, para sentir el aura, ¿qué? ¿Se queda igual? ¿O se ha descubierto eso? Mira, una zona segura. Va a chupar sangre.
Wyatt, no estabas aquí y no he podido acceder otra vez a los cubos de basura. Tanto te cuesta dejar la puerta abierta, algunos tenemos cosas que hacer. ¿Qué es esto? No, that's impossible. Cerrado, cerrado, cerrado. ¿Pero qué es esto? ¿Un cámara de basura, de residuos? ¿Qué es esto? Aquí, aquí. Can't be forced. Tenemos que abrir esto. Amigo. ¿A qué le digo? Que se va a venir usted conmigo a un cuartico que le reserva. Venga usted para acá. A descansar, amigo. Cacería controlada. Bonificación de experiencia de disciplinas. Coño, ¿y la puerta? Aquí. Security. Hello, Mr. Bazori. You must be mistaken. I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Everyone knows who you are. ¿Por qué todo el mundo lo llama Wyatt? Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation among our kind. I didn't know you would come. Es un vampiro. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Vale, ¿quién es Susire? Who created you? His name was Victor, but he died last year. ¿Se ha declarado al príncipe? Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. I try to help out, here and there. I'm hoping someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely, if you ask me. Espero que no le funcione. Espero que le funcione. Va, yo qué sé. Voy a llevarme bien con él. I hope it works out for you. I'm doing what I can. Actually, if you could put a word in with the prince, I'd be eternally grateful. I don't get involved in that kind of thing. Of course, obviously. But seeing as how I'm already working for your child, Mr. Underwood, I thought that maybe... You work for Beryl? Yes. I also work at a red salon. A couple of hours each day. Madre mía. What do you do there, exactly? Cleaning, mostly. ¿Qué pinta él aquí? What are you doing here, then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. Vale, hacerle repasar los sucedidos esa noche. So what happened?
I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual. The 6th floor tenant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. Vale, ¿qué coche? Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. ¿Quién conducía? Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows. I thought it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? Vamos a ver. ¿Conocía a Moore? What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Vale, preguntarle por la familia de Moore. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. ¿Qué sabe al respecto? What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen her in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. Preguntarle por los guardaespaldas. Did you see the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. Vale, pedirle abrir los contenedores. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Are you toying with me? No, but the cops already looked. There's nothing there. Open it. Mr. Missouri, I promise you won't find anything there. Bueno... And I can't open it anyway. Solo tenemos un It's error, for ¿eh? staff only. Why do you want to go through the trash anyway? Vale, menos mal que vamos bien preparadicos. Intimidación. A ver. Venga, retórica. Mi paciencia tiene un límite. Así gasto 6. Y aquí gasto 6 igual, con intimidación. Y no es 100%. Esta es 100%. You sure you want to piss me off, Wyatt? No, no, no. Of course not, Mr. Missouri. That's not at all what I wanted to do. Listen, we're just gonna forget this conversation ever happened. And... Excuse me? Está You intentando... didn't just try to corrupt my memories, did you? Oh, no. I'm so sorry, Mr. Missouri. I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? Me está haciendo perder el tiempo. Aquí vienen tantos impedimentos que deje de hacer el idiota. Ah. Retórica. Me dé más respeto del que está mostrando. You're taking a big risk by messing with someone like me. I'm sure that's not news to you. Yes, I know. But it doesn't have to come to that. I meant no disrespect. Obviously. Obviously. So you could open this dumpster for me. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. Ay, que no llego. No tengo por qué contestarle. Tiene que darse prisa. Vale, como hemos conseguido 2, yo creo que debería funcionar, ¿no? I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like Hijo that. puta, tío. I really can't. Really? You've got to understand. I can't let you see what's inside. Vale, puedo decirle esta. Es que las otras dos no se las puedo decir. I've been sent by the Prince of Boston. Do you really think I owe you anything? That's not what I meant. You talk too much.
Open the door. Right away. Uf, menos mal, tío. All right. It's open. Menos Wouldn't mal. you rather tell me what you're hiding in there? Well, I cook a little. A guy's got to survive. I don't have to tell you that. I don't make a whole lot of money here. What do you cook? Oh, a little of everything. But I've got all my stuff in there. And there's some pretty rare ingredients. Rare? Yeah. And kinda illegal, too. Such as? In some recipes, well, I use vials of kindred's blood, for instance. Venga, tengo curiosidad. Whose blood? Well, it depends on what I can find. Okay, but what have you got right now, exactly? If I tell you, can it stay just between us? You're not fucking going to start again. Okay. Okay, I managed to obtain some of Quentin King's ¿Qué blood. dices? Lo desplumaron. Debo de estar soñando. Where did you find King's blood? You can find anything on the black market, you know. So you're not sure it's actually his blood? Yes, it is. I had it tested. And when I used it in one of my formulas, the effects were off the charts. It took me a week to come down, and I still don't know if it was real. That guy was something else. One more thing, boss. Don't call me that. I hope we'll meet again, Mr. Missouri. Vale. Llave del coche. Vale. Tengo la llave del coche. Y... lo de los contenedores. ¿El coche cuál era, tío? Este, ¿no? Un reloj de sangre débil, vale. There's nothing in it. Vale, faltan los contenedores, ¿no? Why, it's makeshift lab. And it's not meth. Rusty cans. Una pitillera. Vitae de Quentin King. Vitae. Utensilio para forzar cerraduras. Who would want to take that? Empty soda cans. A shoe with worn out leather. I wonder what he's cooking with that garbage. Old chicken feet. Parece que ya está todo, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué? Ah, bueno, aquí los puedo abrir todos, pero... Garbage. Nothing of interest. Coño. Oh. Oh, oh. Hostia, la cabeza. I wasn't expecting to see you here. Woo. If it was a bodyguard who died in the lobby, where the hell is Moore? Ugh, packaging to be recycled.
Nothing of interest. Vale, no tenemos nada más, ¿eh? Hombre, a mí lo que me mosquea es lo del coche, porque hay cosas que salen como resaltadas. Vale, esto es donde estaba el pavo este, sí. ¿Y por qué sale esto resaltado y no puedo tocarlo, tío? ¿Cómo podíamos ver los...? Personaje... No, quiero ver... Hostias, ¿cómo veo las misiones? Fíjate. No me acuerdo. Voy a coger el mando. ¿Qué pasa? ¿Que no funciona el mando ahora? ¿Se ha ido la pinza? Hola. ¿Mando del demonio? Ah, no funciona. Ahora. Vale, a ver. Con la cruceta. Recupera los informes sobre la primogenitura. Vale, falta el de Hilda. Vale, pero es que no dice nada más. How can I help you, Agent Smith? ¿Cómo es ser un sangre débil? Vale, porque hemos encontrado algo de él, ¿no? Like to be a thin blood? El reloj. You're curious, aren't you? Usually, you hunt us down without asking any questions. There are rules, Wyatt. Yeah, but I never asked to be this way. If you look at it that way, I'm innocent. If that means anything to you. Las reglas son las reglas. Like I said, there are rules. If we don't follow them, there will be chaos. But it's unfair. That's the Camarilla for you. You could have gone to the Anarchs if you didn't like our rules. Or, we can change things from the inside. We're eternal. We don't know how to change. We were hunted under Quentin King. Look at us now. Things are already starting to change. Bueno, tienes razón. I hope so, for your sake. So, what's it like to be a thin blood? It sucks. Yeah, I can still go outside during the day, but it's not all it's cracked up to be. The descendants just can't understand. Sure, it's nice. More than nice. I've been roaming the night since 1745. Do you have even the slightest idea what that does to you? How it changes you, without even realizing it, without wanting to. It eats at you from the inside. But I'm still not complete. So, if I had to choose, I'd rather live at night and be like you. Thin bloods are the dregs of society. We're always wondering what's gonna happen to us. You, of all people, should know that. If we want to be like you, even a little bit, we have to come up with potions that have a temporary effect. Vale, me hable de su taller, hay una cabeza en la basura. Bueno, que me hable de su taller. I found your cook shop. You didn't touch anything, I hope. Por supuesto, por supuesto. Don't worry about it. Thanks, Mr. Bazzori. Hay una cabeza en la basura. I went through your trash. So? Are you interested in one of my ingredients? That's not really what I've got a problem with. What? You didn't tell me about the man's head in a plastic bag.
What? But what the hell? Is it Moore? No. That head belonged to one of his bodyguards. But it wasn't me, Mr. Missouri, I swear. I don't know anything about it. Vale. Hostias. 76%, ¿eh? El máximo es 6, ¿no? No puedo vender más, creo. Va, me la juego, ¿no? Bien. Nice. It was one of our servants. Oh, yeah? Do you know what that means? But it's not me. There will be an investigation. It belonged to someone, Wyatt. Seriously, I swear I had nothing to do with it. You have to tell them it wasn't me. Otherwise, they'll... It's your garbage, Wyatt. But I had nothing to do with it, Mr. Missouri. I swear on my life. I know. If you want me to help you, you're gonna have to tell me everything. But I've already told you everything. I swear I didn't know about the head. I had nothing to do with it. It wasn't me. Okay, Wyatt. You don't know anything. We'll go with that. Happy to help. ¿Y ahora qué, tío? ¿Ahora qué hacemos? How can I help you, Agent Smith? Vale, no puedo hablar más. Happy to help. Pues ahora ya sí que no sé dónde ir. A ver si había otro coche o algo por aquí. No, ¿no? Ni idea, tío. Vale, pues... Bueno, a lo mejor podemos hablar con alguien de arriba ahora. No sé. O con la gente de aquí abajo todavía. ¿Con los policías o qué? No. O el testigo o algo, yo qué sé, no sé. Bueno, se lo voy a dejar por aquí, gente. Me voy a comer. Es que no sé qué hacer. Ahí. Tendremos que preguntar ahora a la gente, ¿no? Que no sé, por las que hemos hablado. Como este, ¿no? Hemos encontrado cosas, hemos hablado con él y hemos encontrado conversaciones distintas. Pues no sé, tendremos que hacer eso. Yo lo único que sé es que me voy a comer ya que tengo un hambre que me muero. Así que espero que le hayáis pasado bien y mañana más y mejor, gente. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.